¿Cómo te va, Mayra? Acá Damián y Darío te saludamos. Hola, buenos días, un gusto saludarlos también por acá. Lo mismo para nosotros. Bueno, Mayra, la verdad que lo que leí recién me dejó helado, esto de que 9 de cada 10 animales capturados mueren antes de llegar a destino, la verdad. Es una encima de que es algo aterrador que los capturen, que encima se mueran sin ningún sentido. Exactamente, eso tiene que ver con justamente cómo funciona el circuito, ¿no? Con todo lo que los animales experimentan, desde el momento que son capturados de por sí, con trampas en las cuales muchos quedan rotos o lastimados o mueren, después también todo lo que es el transporte, todos juntos, hacinados, sin agua, sin alimento, su sistema inmune se deprime, se pueden enfermar, y después obviamente hasta que llegan a los puntos de distribución totalmente debilitados, ¿no? Y a los puntos de venta. Por eso la cifra que estimamos, ¿sí? De que la gran mayoría termina pereciendo en todo ese trayecto. Hay una feria muy conocida en la zona de Pompeya que está hace... ¿Sigue estando? Más o menos estuvo en los años 80, 90, la gente iba a comprar pajaritos, eso, sí. Era común y era muy común eso, o sea, la gente tenía inclusive canarios encerrados en jaulas como algo pintoresco, ¿no? En sus casas, porque era normal, estaba normalizado. La gente iba a comprar los canarios y todas las aves y demás a esos centros. ¿Esto está, digamos, hoy por hoy está habilitado o se cerró definitivamente? Bueno, traes un tema muy complejo. Bueno. Justamente, te comento, a ver, nosotros tenemos, estemos de acuerdo o no, existe un comercio legal y un comercio ilegal de fauna, ¿sí? Hay algunas especies que están permitidas. Los canarios puntualmente, justo ya que vos los mencionás, son un animal ya doméstico, no existe en la naturaleza, como por ejemplo un perro o un gato. Bueno, el canario es lo mismo, es un ave que ya está seleccionada por el humano, digamos, no hay poblaciones silvestres. Así como el canario, hay otras especies que también se comercializan de manera legal. Obviamente la diferencia entre el tráfico legal e ilegal es que justamente el legal no va a estar extrayendo la naturaleza, va a estar criando cautiverio, va a darle bienestar animal, sí, va a tener ciertos recaudos desde lo sanitario, desde el cuidado. En cambio, el tráfico legal tiene esas dificultades, que los animales se extraen de los ecosistemas, se quitan, digamos, los roba y además pasan por todas estas cuestiones que yo les comento del transporte a escondidas, de estar en baúles de autos, de estar hacinados y de, por supuesto, no cuidar para nada la salud de los ejemplares. Entonces ya de por sí agrega esa dificultad. Con el caso de Pompeya puntualmente, ya que lo traen a provecho, era, o es, mejor dicho, porque sigue existiendo, una feria de comercio legal, en principio, ¿sí? Donde se venden, como vos decís, canarios y otros elementos asociados a lo que es el hobby de la gente que tiene mascotas de todo tipo. Lo que pasaba con Pompeya es que alrededor del predio de la feria, ahí iban a vender de manera ilegal muchos animales, tanto silvestres como domésticos. Mucha gente iba y vendía perros de raza, gatos, etcétera. Sí. Tortugas, que dicen que las tortugas tampoco es legal venderlas ya no. Las tortugas sí, todo lo que es fauna silvestre en principio en nuestro país está prohibido, salvo algunos casos muy puntuales que se crían en cautiverio. Por ejemplo, existe en el país un criadero de guacamayo rojo, por ejemplo. Eso te iba a decir, los guacamayos. Pero quitando esos casos puntuales, es todo lo que es fauna silvestre nuestra es ilegal, ¿sí? Y para saber si un animal es de comercio legal, ese animal tiene que venir identificado correctamente. En el caso de las aves es con un anillo en la pata, un anillo cerrado que va a tener una numeración que va a remitir al origen del animal. Y además va a tener que tener un permiso y digamos, lo que sería un papel que indique cuál es el origen de ese animal, en este caso, por ejemplo, un criadero. Y ese criadero, a su vez, tiene que estar habilitado por las autoridades que en nuestro país, como somos un país federal, son autoridades provinciales. Son las distintas direcciones de fauna de cada provincia las encargadas de habilitar los criaderos. Te pregunto esto, Mayra, porque a raíz también de la desaparición de los zoológicos, por ejemplo, los animales son como trasladados, pero las aves, yo siento como que las aves son los que quedan ahí en el lugar, como esa reserva para que vos vayas al zoológico, por ejemplo, al ecoparque, y veas aves. ¿No? Es como que no hay tanta liberación del ave. ¿Es lógico esto que estoy diciendo o es una apreciación mía? No, está bien, es una buena apreciación. Te cuento un poco. Obviamente estamos, por suerte, cambiando ya la mentalidad. Ya entendemos que los zoológicos hoy en día, como con objetivo de mera exhibición, ya no tienen que existir,
¿sí? Sino que son sí una gran herramienta para la conservación hoy en día y para la rehabilitación de fauna silvestre y para la cría en ciertos programas de reintroducción de especies. Y con lo que vos decís, es cierto que de por sí ya hay animales que no van a poder ser trasladados porque ya no tienen la salud que les va a permitir soportar un traslado. ¿Es ¿sí? por eso? O tampoco van a poder ser liberados porque no saben sobrevivir en silvestría. Con las aves, lo que pasa muchas veces es eso, ya no pueden ser liberados porque ya no podrían sobrevivir. También hay que tener en cuenta que muchas de estas instituciones tienen aves que no tienen una distribución natural en nuestro país, es decir, son exóticas, o sea, pueden ser de África, pueden ser de Asia, entonces no podés liberarlo acá porque estarías causando un problema ecológico. ¿Sí? Y los costos de trasladar a veces los animales son muy altos, entre los costos y entre que quizás el animal no sobreviva, y que además las aves no son animales que vivan tanto como sí puede pasar con un elefante, tal vez que vale más la pena, ¿no? O quitando los loros que viven mucho, que pueden vivir 80 años, muchas otras aves no viven tanto. ¿Cuánto vive un ave promedio? Digamos, y un ave va a depender del grupo, pero digamos que entre, si no la depredan, ¿no? Y, sí, digamos, obvio. En cautiverio puede llegar a vivir entre 20 y 30 años como mucho. Bueno, es digamos, bastante. excepto, como les digo, pero hay grupos más, como los loros, que sí pueden vivir 80 años, por eso también la problemática del mascotismo del loro, ¿no? Que termina lo mismo que con las tortugas, van pasando de generación en generación. Claro, sí, llevate el loro. Sí, claro, sí, totalmente. Exacto. Y pensaba también, hay otro, yo me ha pasado de poder visitar lugares en otros lados, en otros países, y están los aviarios también, que son como algo más moderno a las jaulas del zoológico, en donde las aves están como un lugar como más amplio, con unas redes, ¿no? En donde los ves que de repente se mueven un poco más libres. ¿Qué significa eso? ¿Es como una modernización del zoológico o es algo que está bueno? Tiene que ver con... Sí, tiene que ver con como nuevos estándares que están adoptando los zoológicos alrededor del mundo, que tiene que ver con esto de el concepto de bienestar animal, sí, de garantizarles lo más posible, lo más parecido a un hábitat natural para que el animal pueda expresar sus comportamientos naturales, lo más similar, estando obviamente bajo cuidado humano, pero todavía pudiendo expresarse. Eso se representa con, por ejemplo, tener más espacio para volar, para desplazarse, interactuar con otras aves en su entorno, tener árboles donde trepar, frutos de los cuales alimentarse. Sí. Tiene que ver con eso, tiene que ver, bueno, el animal no se puede liberar, eso ya está decidido, entonces por lo menos démosle una buena vida en el tiempo que le queda y además aprovechemos en muchos casos para hacer educación ambiental, ¿no? Y para contarle a la gente sobre las problemáticas y sobre este cambio de paradigma que estamos llevando adelante, ¿no? De manejarnos de otra manera con la fauna. Veía el cóndor en el zoológico, que todavía está acá en el ecoparque. Y la verdad que uno piensa en el cóndor con las alas desplegadas y ves la jaula, más allá de que es una jaula grande, y la verdad que decís, qué lugar, ¿no? Es como que, más allá de que uno se maravilla cuando va al zoológico y decís que jaulas impresionante, porque la arquitectura del zoológico, lo que era el zoológico, ahora el ecoparque, es tremendo, es brillante más allá de todo lo que implica hoy zoológico. La jaula del cóndor, más allá de que es grande, decís, pobrecito, casi que toca... Sí, tal cual. ¿No? Pero ahí, si me permitís, es una muy buena oportunidad para mencionar otra posibilidad que se da con este tipo de animales. Justamente los cóndores en el ecoparque son parte de lo que se llama el programa de conservación de cóndor andino. Ahí está. La pareja de cóndores en el ecoparque es una pareja reproductiva y los pichones que esos cóndores ponen son liberados en nuestro país, principalmente en Mendoza y en otras zonas de la cordillera de los Andes. Entonces, eso es otra cosa buena que puede salir de animales en zoológicos que no pueden ser liberados. Qué bueno eso, que esa pareja ya no se puede liberar. Sí. Exacto, lamentablemente, de hecho ya son muy viejos. También los cóndores es otro animal, otra ave que vive muchísimo, puede vivir 80 años también. De hecho ya están grandes, ya les queda poco. Pero bueno, lo bueno es que hace muchos años que se viene dando esto, que se los está utilizando por lo menos como una pareja reproductiva y ya se han liberado varios pichones de ellos en nuestra cordillera de los Andes. Qué loco, es el cóndor que yo veía cuando era chico que iba al zoológico entonces, es el mismo cóndor. Exactamente, esos mismos cóndores, bueno, son padres. ¡Qué maravilla! Ahora, hoy en día es padre silvestre. Ahora yo quiero hacer un paréntesis porque voy a hablar de unas aves que quiero que me ayudes, que todo el mundo las ningunea, las patea, si las pueden matar las matan. Las palomas, ¿no? Exacto. Para mí las palomas son aves que tienen una resiliencia que no la tiene el ser humano.
van comiendo nuestros restos, se anidan en los cables de luz, tienen frío, tienen calor, están todo el tiempo. La verdad que a mí yo las admiro, a las hormigas las admiro también, pero me destruyeron muchos ecosistemas de mi casa, pero el tema es que las palomas son... yo sé que muchos las detestan y hay edificios donde les ponen cosas feas, pegamentos para que no salgan, o sea, ¿hay alguna forma de, no sé, contener su reproducción para aquellos que las detestan o por lo menos respetar que existan a la par nuestra, ¿no? Bueno, ahí también abrís tú otro tema súper complejo. Bueno, por un lado, la percepción, ¿no? De qué sí. Por un lado, la percepción humana, ¿no? De qué animales nos resultan más carismáticos y cuáles no. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las arañas y los insectos, que a la mayoría de la gente no. A mí también. La gente ve una cucaracha y la mataría. Sí. Claro, y yo no. Entonces es entendible que, digamos, hay algunos animales con los cuales nos sentimos... Decime que te gusta el murciélago y bingo. Amo yo al murciélago, yo también. A mí me gusta todo lo que la gente rechaza, ¿sí? Los murciélagos, las serpientes, los ratones, todo, porque veo la maravilla que son como organismo, un poco como dijo ella, ¿no? Como lo maravilloso a nivel adaptación. Con las palomas puntualmente pasan varias cosas, ¿sí? Y voy a aprovechar para hablar también de un tema re delicado asociado al tráfico de fauna. Palomas hay muchas especies, existe algo que se llama especie nativa y otra cosa que es especie exótica. Para no hacerlo muy complejo, las especies nativas son aquellas que siempre estuvieron acá en nuestra región y que evolucionaron solas. Las especies exóticas son especies de otras regiones que fueron movidas por el ser humano, ¿sí? Claro. Ya sea de manera intencional o de manera accidental, como por ejemplo el bisón americano que mencionaban hace un rato, ¿sí? O el castor en Tierra del Fuego. ¿Qué pasa con esas especies cuando se vuelven invasoras, es decir, cuando llegan a un punto en el cual compiten con nuestra fauna nativa, terminan haciendo desequilibrios ecológicos y, por ejemplo, el castor en Tierra del Fuego está matando el bosque patagónico, ¿sí? Además de eso, desde lo ecológico también causan problemas económicos, problemas sociales. La ardilla de vientre rojo en Luján está dejando sin electricidad y sin internet porque corta los cables, está dañando plantaciones forestales, hay otros animales que causan enfermedades zoonóticas, es muy complejo. Bueno, con las palomas, volviendo al tema, la gran mayoría de las palomas que vemos en las ciudades son efectivamente palomas exóticas, ¿sí? Son la Columbia livia para los más académicos, que es la famosa paloma doméstica, ¿sí? Ese animal no es de acá, justamente se adaptó muy bien a lo urbano, es una paloma de origen europeo, sí, que fue traída en la época de Sarmiento, y tiene ese problema. ¿Por qué avanza tanto y por qué genera problemas? Bueno, porque no tiene, en un principio, como no era de acá, costó que se adaptaran a los depredadores, costó que, digamos, que haya un equilibrio. Entonces, ese es el problema, nuestro ecosistema está desequilibrado. Si nosotros lográramos volver o trabajar para que nuestras ciudades sean más diversas, tengan más plantas nativas, sea más bienvenida la fauna, eso se va a equilibrar solo. Esto lo digo porque hay un problema mucho con la gente, tiene una opinión muy negativa de las aves rapaces, por ejemplo, y hay muchos mitos diciendo que fueron traídas para comerse a las palomas, que antes no había, y en realidad tiene que ver con la modificación de hábitat que hacemos los humanos. Si hoy en día cada vez hay más monocultivos, cada vez avanzan más las ciudades, y cada vez en las ciudades tenemos más basura, más roedores, más palomas. Entonces, obviamente las aves rapaces van a venir porque la comida está acá. Entonces, es algo natural. Entonces, lo que yo digo, sí, hay que ver, no hay una respuesta, no hay una solución única para el manejo de las palomas, pero sí está bueno que entendamos que es natural si un ave rapaz va y se alimenta de ella. Y que no hay que tener una opinión negativa de la rapaz por hacer eso, ¿no? Claro, no sé si contesté exactamente tu pregunta, pero como te digo, es algo muy complejo. Es complejo, pero bueno, habrá que, no sé. Está bueno que desmitificaste esto, porque yo siempre pensé que estas... que son aguiluchos los que aparecieron estos, que son, un día me lo encontré uno en el balcón que me pegó un susto bárbaro, estaba parado en el balcón como si fuera el dueño de casa y dije, me tengo que ir, porque apareció el tipo parado ahí, me pegó un jabón bárbaro, y después empecé a verlos por la ciudad, y me dijeron, no, esto lo trajo el gobierno de la ciudad para limpiar un poco de roedores, lo que vos dijiste, y es un mito, entonces, ¿vinieron solitos? Exactamente. Vinieron solos. Mira, y las abutardas también, las abutardas. Esperá, ¿qué le dicen abutarda? ¿A qué le dices abutarda, Damiana? Y las butardas son, nosotros gentilmente le decimos, en vez de abutardas, le decimos butardas. Y se dice, hay un dicho que dice, come como una butarda, porque es un ave grande. Yo tengo un pino muy grande en mi casa y siempre se pone y empieza a hacer un sonido que no lo puedo ejemplificar ahora, pues se reiría mucho. ¿No imitas pajaritos? Sí, bueno, invito. mirá,
O sea, estamos hablando de rapaces, hay alrededor, o sea, hay varias rapaces en la ciudad, pero las más comunes y las más grandes son 3. Una es el carancho, que es un animal que tiene el pico desnudo, rosado, que tiene una crestita, que ese es un poco más carroñero, no es tan cazador. Después tenemos los chimangos, que también son los típicos aves rapaces marroncitas más chiquitas que están cerca de las basurales. Y finalmente tenemos el depredador, que es el gavilán mixto, que los adultos son de un plumaje bien negro con un poco de rojo en los hombros. Esos son los que suelen verse más, son los que, si prestan atención cuando empiezan a ver que las palomas levantan vuelo y empiezan a dar vueltas, es porque probablemente hay un grupo de gavilanes mixtos cazándolo. Sí, pero el gavilán es, claro, justamente. Pero aparte es grande, lo ves y es grande. Pues tiene la cara de cóndor, tiene una cara así parecida. Exacto, exactamente, sí. Sí, te impresiona el porte, no es chiquito para nada. Mira las alas que tiene. Estamos viendo imágenes por acá que realmente te da miedo, si te lo encontrás. Yo me lo encontré en el balcón, casi me mudo. En las aves rapaces la hembra suele ser más grande y la hembra de gavilán mixto mide alrededor de 53 centímetros de alto, o sea, medio metro. Es una ave grande. Para ser una ave es grande, efectivamente. Grande. Para verlo en la ciudad, aparte. Claro, dicen que tiene una gran visión y detecta presas desde grandes alturas. Así que... Exactamente. Tiene el apodo de gavilán lobo. Por eso se le dice gavilanes a los muchachos cuando venía bien el gavilán. Le decían, gavilán. Claro, por las características del gavilán ave. Claro, porque son grandes depredadores, efectivamente. Sí, son muy buenos cazadores. Tal cual. Pero lo interesante del gavilán mixto es que se está adaptando a un montón de especies exóticas y está ayudando a ser controlador biológico. Ya hay registros, por ejemplo, de gavilán mixto alimentándose de una ardilla de vientre rojo, que es un animal introducido. Uy, se come la ardilla, esa es linda la ardillita, pobrecita de vientre rojo. ¿Esa está en Luján ahora haciendo estragos? Esa está en Luján y también en Córdoba. En Córdoba también. Bueno. Ese es el problema de los animales lindos, que la gente les gusta, los quiere tener de mascota y entonces los lleva de un lugar a otro y pasa lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, Mayra, la verdad que nos quedaríamos años charlando porque nos encanta el tema y porque lo contás muy bien, así que te agradecemos mucho. No, por favor, y si quieren para ir cerrando simplemente, ¿qué podemos hacer para, digamos, ayudar a nuestra fauna y a nuestros animales? Bueno, por un lado, informarnos, no dejarnos llevar por los mitos y por los chismes, sino aprender de ellos, aprender cuál es nuestra fauna y cuidarla desde apoyar iniciativas locales, apoyar reservas naturales, ir a pasear, ir a salir a observar aves y a disfrutarlas en libertad. De esa manera vamos a poder ayudar un montón. Por lo general, se puede avistar aves sin ser profesional en los... Hay un montón de lugares, por ejemplo, que tenés, se me borró la cabeza, es cuando los que tenés cerca del río, estos lugares que son como ecosistemas. Costanera Sur. Costanera. Sí, hablando de Capital Federal. Costanera, pero tiene un nombre, es como que vos vas ahí, es un camino que haces como medio salvaje, entre comillas, ¿no? Está el camino hecho. Sí, no es Costanera, bueno, ya se me va a acordar y lo voy a recomendar. Bueno, no te preocupes. Pero ahí tenés para avistar aves, siempre tenés como un puestito para mirar las aves, te podés sentar ahí y mirar las aves que tenés ahí. A propósito... Hay en un montón de lugares. Tenemos en Capital y tenemos también por fuera de provincia, en Vicente López, donde haya reservas naturales van a poder la reserva ecológica, ahí está, lo dijiste vos. Está la reserva ecológica de Vicente López, la de San Isidro, ahí la donde de acá también. Ahí tenés los avistajes, también ahí tenés un lugarcito para hacer avistajes. Exacto. Lo que siempre es recomendable, como vos decías, es para gente sin experiencia. Eso. Lo que existen los COA. Los COA son los clubes de observadores de aves, que dependen de Aves Argentinas, que es la ONG en la que yo estoy también justamente como voluntaria. Hay un montón de COAs a todo lo largo del país, pero en Buenos Aires hay un montón. Tenés un COA en Palermo, tenés un COA en Parque Centenario, en Parque Avellaneda. No necesitan siquiera ir a una reserva natural. En los grandes parques que tiene la ciudad también se puede hacer avistaje de aves, y la verdad que es una actividad súper linda y apta para todas las familias. Súper divertida, la verdad. Bueno, te agradecemos mucho, Mayra, y seguramente hablemos de nuevo para seguir charlando del tema porque es muy interesante. Muchas gracias a ustedes por invitarme y que tengan un buen día. Lo mismo para vos, buen fin de semana. Mayra.